Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Latido de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Gracias a la doctora Julia Seller y a la doctora Miriam Sandín por estar aquí con nosotros y participar de este ciclo de videoconferencias. En esta ocasión, la sesión la va a dar la doctora Miriam Sandín, que nos habla desde el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y que nos va a hablar de la actualización en la valoración del riesgo y manejo lipídico. Esta sesión la va a moderar la doctora Julia Seller desde el Hospital de Denia, que les dejo toda la sesión en sus manos para que vayan moderando y presentando y contando lo que quieran. Buenos días a todos y gracias. Adelante cuando queráis. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer poder moderar a Miriam Sandín. Yo creo que no hace falta presentación. Miriam es conocida por todos, la actual secretaria de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y nada, yo creo que Miriam ya te cedo la palabra para que nos ilustres con las novedades de lípidos, que hay muchas. Y nada, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar conectados a esta hora. Muchas gracias a Organón por invitarme a dar la charla y muchas gracias a la doctora Julia Seller por la fantástica presentación. Para mí también es un honor que me modere ella, que va a ser mi sucesora como secretaria en la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y sin más, pues vamos a pasar con esta presentación que, como ya ha adelantado Julia, hay muchísimas novedades y no es, la verdad que no es fácil. Bueno, pues esta es, podemos centrar la presentación en esta diapositiva, ¿no? Que es, como veis, la diapositiva donde se muestra un hígado y los diferentes mecanismos de acción de los fármacos que tenemos comercializados hasta ahora y de los fármacos que vamos a tener comercializados en un futuro inmediato en el metabolismo lipídico, ¿vale? Y ahora, a lo largo de la presentación, iremos explicando un poco cómo actúa cada uno de ellos y en qué situaciones debemos prescribirlo o como, por lo menos cómo se recomiendan desde el punto de vista de las guías de práctica clínica y en la ficha técnica de algunos de estos fármacos. Como sabéis, hasta ahora el tratamiento clásico de los lípidos ha sido con las estatinas desde hace 30 años y con el ezetimibe desde hace 20 años y llevamos ya más o menos o un poquito más de un año con el ácido bempedoico en el mercado y unos meses con el inclisiran, que viene a reforzar o actúa de una manera muy parecida a los PCSK9 que también llevan pues, casi 7 o 8 años en el mercado. El ácido bempedoico y las estatinas actúan en la misma vía metabólica en la síntesis del colesterol dentro del hepatocito, pero cada una en un paso diferente al otro, de tal forma que no solamente no son incompatibles, es decir, que son compatibles y que además se pueden utilizar de forma conjunta potenciando los resultados. El ezetimibe es un inhibidor del transportador de Niemann-Pick tipo 1 que se encuentra en las vellosidades coriales intestinales y que lo que hacen es evitar la reabsorción de colesterol tanto de la dieta como el que se produce en el metabolismo hepático y de esta forma lo que hacen es que haya pues menos colesterol disponible y tanto los PCSK9 como el inclisiran lo que hacen es, los primeros bloquean la molécula del PCSK9 porque funcionan, bueno, pues son anticuerpos como ahora veremos y bloquean la acción y el inclisiran lo que deja es que no se forme esta molécula. ¿Y por qué es importante esta molécula o bloquear esta molécula? La PCSK9 es una molécula fisiológica que se sintetiza en el hígado, que viene predispuesta en los niveles que cada uno tenga y la funcionalidad predispuesta genéticamente y cuya acción principal es eliminar los receptores del LDL que se expresan en la superficie del hepatocito. Es decir, si yo tengo muchos LDL en la superficie del hepatocito, captaré más colesterol circundante de sangre, se degradará más dentro del hepatocito y por tanto mis niveles de LDL descenderán en la sangre. En cambio, si tengo muchas moléculas PCSK9, estas van a eliminar los receptores, no voy a tener tantos receptores en la superficie del hepatocito, no se va a integrar el LDL y por tanto mis niveles de LDL en sangre circularán. Por tanto, los receptores del LDL son buenos para que haya poco colesterol y la PCSK9 es mala si queremos que haya poco colesterol. Esta es una foto de los estudios que se han realizado en el campo de la hipercolesterolemia en los últimos 30 años.
El campo de la hipercolesterolemia es uno de los campos, en concreto en el de la prevención cardiovascular lo es, pero también es uno de los campos donde más se ha avanzado en conocimiento y donde más se han aplicado las nuevas tecnologías o las innovaciones tecnológicas que han hecho que esto suponga una revolución o que el conocimiento y la aplicabilidad y la aparición de nuevas moléculas suponga una revolución, como veremos ahora. Ha habido muchos fármacos. La historia empieza en el año 94, hace ya 30 años, perdón, con la erupción o con la publicación del estudio 4S, que ahora daremos unas pinceladas, y ha continuado y, como vemos, va a seguir continuando. Este es un resumen de los ensayos clínicos más importantes y más recientes. Primero, porque no todos los que había en la diapositiva anterior han sido importantes, muchos de ellos las conclusiones no han sido trascendentes o han sido de moléculas que se han ido abandonando en la investigación, pero estos son los ensayos clínicos que han sentado las bases del tratamiento de la hipercolesterolemia, de la dislipemia, tal y como la tenemos ahora. Y como veis, en los próximos 4 años se esperan la erupción de muchísimas moléculas o algunos ensayos clínicos, como por ejemplo el Orion 4, con la molécula del inclisiran, que van a venir a afianzar tratamientos que ya tenemos disponibles en el mercado. Será lo que iremos viendo a lo largo de la presentación. Como veis, en un futuro mucho más lejano, todavía se van a abordar diferentes rutas y vías metabólicas con las que no estamos familiarizados, pero cuyo tratamiento sí va a tener trascendencia y va a cambiar un poco el paradigma del tratamiento tal y como tenemos ahora. Antes de entrar en materia, recordaros que el HDL, esto lo sabéis todos, es el colesterol bueno y el LDL es el colesterol malo. Se parecen bastante, simplemente el HDL tiene más apolipoproteína, sobre todo más apolipoproteína A1, y el LDL tiene muchísimo más triglicéridos y ésteres de colesterol. Y además tiene una única molécula de apolipoproteína B100, una solo, ¿vale? Y esto es importante para entender luego ciertas cosas que voy a explicar más adelante. Y para entender también por qué las recomendaciones de las guías de práctica clínica dicen que no hay que medir el valor absoluto de LDL, sino que hay que, o habría que tener en cuenta también las moléculas de ApoB y también la relación que hay entre la ApoB y las apolipoproteínas, ¿vale? Ya se sabe que el colesterol cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor, y esto se sabe desde, se sabe desde hace tiempo, pero en este metaanálisis queda muy claro por qué. Es un metaanálisis donde se regulan o donde se recogen, perdón, estudios mendelianos, estudios de casos y controles y estudios de cortes con diferentes pacientes. Los estudios mendelianos son los que están hechos con pacientes que tienen de forma genética más o menos niveles de LDL en sangre. Y lo que se ve es, en este estudio, que lo que hace es que agrupa a los pacientes que vienen tanto de estudios mendelianos como de cortes, como de casos y controles, en dos grupos, en unos que llevan más de 4 años de duración y en otros que llevan menos, se ve que cuanto más tiempo el paciente esté tratado y más bajos sean sus niveles de colesterol, mayores van a ser los beneficios. Y además esto se vio también que los pacientes recogidos a través de estudios mendelianos con variaciones genéticas que hacían que tuvieran LDL muy bajitos, se beneficiaban más, tenían menos riesgo cardiovascular. Sabemos que un descenso de 1 milimol por litro, que viene a equivaler más o menos a 37 miligramos por decilitro en sangre, que son los valores con los que estamos más familiarizados, tiene un descenso en el riesgo cardiovascular global del 20%, en concreto del 22% a nivel de territorio vascular, arteriopatía periférica, y del 23% de infarto miocardio. Esta diapositiva la habéis visto 1000 veces, es la que recoge las distintas categorías de riesgo cardiovascular de los pacientes que tenemos en nuestras consultas. Nosotros solo vemos prevención secundaria, o sea que nos tenemos que ir prácticamente a muy alto riesgo cardiovascular. Algunos tendremos de alto riesgo cardiovascular si nos llega a la consulta y todavía no ha tenido algún evento, y donde se sientan los objetivos de control del LDL, que como ya hemos dicho no es lo único que deberíamos mirar, pero hasta ahora es en lo que se basa en las guías. Sabemos que tenemos que tratar de reducir los niveles de colesterol a por debajo de 55 o en concreto al 50% del valor basal
que tenía el paciente cuando presentó un evento, y para ello las guías de práctica clínica indican que las estatinas de alta intensidad, que son atorvastatina de 40 y de 80 o rosuvastatina de 20, el resto no son de alta intensidad, son el primer escalón terapéutico con evidencia 1A. Y si no se alcanza, deberíamos asociar a ezetimibe. Y si a pesar de eso, tanto en prevención primaria en pacientes de muy alto riesgo como en prevención secundaria, no se llega a los objetivos de control, que son, como he dicho, el LDL por debajo de 55, deberíamos asociar un PCSK9. Todo esto con el nivel de evidencia más alto. Pero es que estas son las guías del 2019, que son las específicas de dislipemia, pero las del 2021 de prevención dijeron que esto teníamos que hacerlo cuanto más alto, cuanto más rápido mejor, y recomendablemente en 2 pasos, es decir, atorvastatina y ezetimibe en un primer paso y no más allá de 4 o 6 semanas reevaluar en qué momento nos encontrábamos para asociar el segundo fármaco. Sabemos que con la triple terapia, con estatinas de alta intensidad, ezetimibe y PCSK9, vamos a conseguir descensos del LDL de casi el 85%. Pero sabemos por estudios, y esto es un estudio que se publicó en la revista de aterosclerosis en el 2020, que solamente cuando se van de alta, el 65% de los pacientes se va con terapia doble. Pero además, sabemos que en la primera visita de seguimiento, y este es un estudio realizado en 7 países europeos, solo por cardiólogos, aquí no entran otras especialidades, que los cardiólogos pues deberíamos pensar que son los que más comprometidos estamos con la reducción del riesgo cardiovascular en prevención secundaria, solamente el 70% de los pacientes se les pedía una analítica en la primera visita de control. Pero es que se les pedía y muchísimos, más del 70% estaban fuera de objetivos. Y esto está publicado en el 2020 y se basa en las recomendaciones de guías de práctica clínica previas, donde la recomendación del LDL no era de 55, sino de 70, o sea, con valores mucho más altos, prácticamente el 70% de los pacientes estaban fuera de objetivo. Pero además no se le hacía un ajuste de tratamiento, o sea, se veía que estaban fuera de objetivo, se le reñiría al paciente y poco más, porque esto no implicaba un cambio de tratamiento. Es decir, que tenemos armas terapéuticas para bajar el colesterol, que tenemos unas recomendaciones de guías de práctica clínica, pero la realidad nos dice que solamente el 1% de nuestros pacientes está con la triple terapia. ¿Y por qué? Pues porque seguimos haciendo lo que venimos haciendo desde hace 30 años con las estatinas, cuando se publicó el estudio 4S, y 20 años con el estudio IMPROVE, que dijo que asociar estatinas y ezetimibe producía una reducción de colesterol. Para los más jóvenes, que quizá ni siquiera habían nacido, hay que decir que el 4S es el estudio que hizo o que supuso una revolución en la prevención secundaria y que supuso un cambio en el tratamiento. Fue el primer estudio que publicó el beneficio en términos de mortalidad que tenían las estatinas. Demostró que tenía una mortalidad entre un 20 y un 27%, solamente con simvastatina. Ya sabemos que después han empezado a comercializarse o han aparecido muchas más estatinas que han demostrado ser mejor que la simvastatina, pero la estatina es un estudio que se realizó en población nórdica con 4.444 pacientes, que tuvo un seguimiento prolongado de 5 años y medio y que demostró una reducción importante de mortalidad. 10 años después se publicó los beneficios cardiovasculares que aportaba asociar ezetimibe a la simvastatina. Y pues vino a confirmar pues lo mismo, que todavía en aquellos pacientes en los que seguíamos estando con niveles de colesterol elevado, porque aquí los objetivos no eran 55, de hecho aquí eran por debajo de 100, pues todavía venían a añadir mucho más valor, porque ya estábamos en el año 2014, donde las recomendaciones de práctica clínica habían cambiado y donde los valores del LDL recomendados eran de 70. ¿Y por qué históricamente cada vez vamos bajando más el nivel de LDL recomendado? Pues porque hemos visto que con los valores que nos quedábamos o que sentaban las guías no era suficiente, ¿no? Los pacientes seguían teniendo eventos coronarios y eso, pues de ahí surge la necesidad de bajar cada vez más el dintel terapéutico que nos proponemos con el LDL. Ahora estamos en 55 y seguro que en un futuro se descenderá más. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay más beneficio de bajarlo más y porque se ha visto que tenemos fármacos que permiten bajarlo más. Aquí, en el lado derecho de la diapositiva, veis un poco cómo han ido evolucionando los niveles objetivo de colesterol propuestos en las guías. Primero 100, luego 70, luego 55 y ahora estamos en 55, pero en un subgrupo de pacientes muy específico, como son los pacientes jóvenes, que han tenido
un segundo evento o que han tenido 2 eventos coronarios en un año, el objetivo propuesto debería de ser de 40. Es algo difícil de conseguir solamente con estatinas y con ezetimibe, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá y ir a la triple terapia con PCSK9. Estos son los dos estudios pivotales de las dos moléculas que hay en el mercado, Fourier con evolocumab y el Odyssey Outcomes con el alirocumab, ambos publicados con un año de diferencia hace ya 6 y 7 años, y en ambos con resultados muy similares. Son dos moléculas, son dos anticuerpos monoclonales que actúan, como he explicado al principio, inhibiendo la molécula de PCSK9 con descensos muy marcados de colesterol, de 70 miligramos de decilitro en el colesterol, en un seguimiento, ambos estudios de 48 meses, es decir, de 4 años, y ambos con una reducción en el endpoint primario del 15%. El endpoint primario de uno de ellos era el MACE, que era el compuesto de muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal y revascularización coronaria, y en este se tenía también en cuenta los reingresos por angina inestable. Como veis, resultados muy consistentes y que nadie se cuestiona, ¿no? Una reducción del 15% más allá de la que ya se consigue con las estatinas, pues es importante. Pero es que además de eso, se siguen, por supuesto, esto no se ha parado aquí con los pivotales, se siguen realizando más estudios, más subestudios con ambas moléculas y, por ejemplo, aquí veis el programa de desarrollo del evolocumab. Como veis, en el 2017 se publicó también un ensayo realizado en concreto en pacientes con hemodinámica, donde se había visto que la placa de ateroma regresaba en el interior de las coronarias, ¿no? Esto se había hecho con IBUS. Y este estudio también lo tiene, el Pacman-Ami también lo tiene el alirocumab, o sea que ambas moléculas no solo reducen los niveles de LDL, sino que son capaces de regresar la placa. ¿Y se para aquí? Pues no. Y hay estudios en marcha, esto todavía no está publicado, no está comercializado este fármaco y ni siquiera está finalizado, ni realizado el ensayo en fase 3, ahora mismo está en fase 2, que es el de la búsqueda de dosis, sí está publicado con un PCSK9 oral, del que todavía no tenemos nombre, pero sí tenemos código, ¿no? Es el MK0616, ya veremos qué nombre se le pone, y es un fármaco de administración oral, y lo que ha demostrado es un poco lo mismo que habían demostrado los PCSK9 subcutáneos de administración cada 2 semanas o mensual. Aquí hemos visto que con la administración periódica, a las 8 semanas ya se observa una reducción del 60% de LDL y más allá, 8 semanas más, se mantiene. O sea que esto, bueno, pues parece que va a ser un poco el futuro, ¿vale? Los como ya os digo, los PCSK9 orales, donde tenemos el MK0616, y luego explicaré el lerodalcicep, que no es en concreto un PCSK9 oral, es un poco diferente, pero lo agrupamos en este grupo de fármacos porque no tiene grupo de fármacos apartes. Y además, hace un año tenemos publicado otro fármaco con un mecanismo de acción diferente, como ya he explicado antes, como es el ácido bempedoico. Sabéis que actúa en la misma ruta metabólica que las estatinas, pero en un paso anterior, de forma que los efectos son aditivos a los de las estatinas, y lo que hace es inhibir la ACTP-liasa y inhibir la síntesis de colesterol en el hígado, ¿no? Los PCSK9 actúan recaptando el colesterol que ya tenemos en sangre, interiorizándolo en el hígado y favoreciendo la destrucción, y este lo que hace es que haya menos LDL endógeno en sangre. Los estudios previos demostraron que se producía una reducción del LDL en sangre entre el 20 y el 30%, y el año pasado se publicó en el Americano, hace ya un poquito más de un año, en marzo de 2023 en Nueva Orleans, el Odyssey Outcomes, que era el estudio que venía a reafirmar el beneficio clínico que tenía la bajada de colesterol con esta molécula en nuestros pacientes. Se vio un beneficio en el endpoint primario de combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal de un 30%, incluía también la revascularización coronaria de un 13%, de un 15% si excluíamos el ictus, de un más allá, o sea, de un casi 20% si teníamos en cuenta el infarto solamente, ya fuera fatal o no fatal, solamente el infarto es capaz de reducir
casi un 20% y casi un 20%, en concreto un 19%, la revascularización coronaria. Perdón, he dicho que casi un 20%, no, más, un 23% el infarto. Es decir, que resultados muy consistentes, un 13% el endpoint combinado, un 15% el combinado si quitamos el ictus, que es lo único que no ha demostrado conseguir, un 23% el infarto, ya sea fatal y no fatal, y un 19% de revascularización coronaria, o sea que muy consistentes. Como ahora veremos las indicaciones. Y tenemos el Inclisiran, que se ha comercializado hace apenas 6 meses. Nosotros lo tenemos disponible en este hospital desde hace 3 meses. Ya tenemos las primeras experiencias con los primeros pacientes, donde podemos comprobar pues, lo que vinieron a decir los estudios pivotales, que es que los niveles de LDL se reducen todavía más. ¿Y cómo funciona esto? Y aquí me voy a detener un poquito más porque es lo más novedoso y donde van las líneas futuras. El Inclisiran es un ARN de interferencia. El ARN de interferencia es un ARN de doble hélice que se tiene que inyectar de forma subcutánea, y una vez que está inyectado de forma subcutánea necesita de la expresión en la superficie del hepatocito. Esto es un hepatocito de un receptor, ¿vale? En concreto del receptor de la asialoglicolipoproteína. Se interioriza a través de ella y una vez dentro, la doble hélice se escinde en dos, ayudado por un complejo, el complejo TRISC. Se escinde en dos y la doble hélice, la que es, o sea, de los dos componentes de la doble hélice, la que es el ARN complementario al ARNM que tenemos nosotros en nuestro hepatocito y que es responsable de la síntesis de colesterol, lo que hace es que se une a nuestro RNM y en un ribosoma lo destruye. Entonces, se pierde la capacidad de producirse la PCSK9. Como ya he dicho al principio, si no tenemos PCSK9, pues no habrá no habrá tanta molécula capaz de destruir los receptores, tendremos más receptores y por tanto más LDL será capaz de interiorizarse y ser destruido. La PCSK9 es una molécula fisiológica que por sí sola también produce aterosclerosis. De hecho, hay estudios en población japonesa donde de forma fisiológica ellos tienen menos PCSK9 y tienen menos aterosclerosis, y el Inclisiran es el primer fármaco que se ha comercializado con esta tecnología, ¿no? Con la tecnología del ARN mensajero. Sabéis que se administra de vía subcutánea y lo novedoso es que se administra, o que es efectivo, si se administra cada 6 meses, de forma que esto permite una administración muy cómoda y aumentar mucho más la adherencia terapéutica. La reducción, bueno, este es el programa de desarrollo, que es complicadísimo, con muchísimos estudios en marcha ahora mismo de el Orion, muchos que ya han acabado y muchos que todavía están en marcha. Los más importantes son el Orion 9, 10 y 11, que están realizados en pacientes con hipercolesterolemia familiar, el 9 con pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, el 10, o enfermedad cardiovascular establecida o riesgo equivalente, el 11. El Orion 4 es el que se publicará próximamente, falta todavía casi, bueno, unos meses, un año para que se publique. Es el resultado que va a venir a demostrar o a correlacionar el beneficio clínico de la reducción del LDL con el Inclisiran en términos de reducción de mortalidad cardiovascular, y se va a evaluar lo que evaluamos siempre, la reducción de mortalidad cardiovascular, el ictus no fatal y el infarto no fatal, y que viene a ser, digamos, de forma paralela lo que ha sido el CLEAR o el Odyssey o el Fourier con las moléculas previas que acabo de explicar. Y luego el Orion 8, que es un ensayo extendido que se espera muy a largo plazo de estos tres, o en esta población. ¿Qué consigue o qué hemos visto que consigue el Inclisiran? Pues como ya hemos dicho y he dicho antes, reducir unos valores de colesterol como hacen los PCSK9, entre un 50 y un 60% en sangre, y no solo el LDL, sino también la molécula de PCSK9, el colesterol no HDL, el colesterol total y la molécula de ApoB de forma muy marcada. Mucho más discreto, reduce los triglicéridos, reduce la lipoproteína y eleva el HDL, que hasta ahora no tenemos ninguna molécula que eleve el HDL. ¿Y en qué pacientes podemos prescribir el Inclisiran y ácido bempedoico? Pues en pacientes con hipercolesterolemia, donde la combinación con estatina y ezetimibe no es suficiente, o en pacientes
donde no podemos administrar estatinas porque son intolerantes. Esta es una fotoresumen de todos los tratamientos dirigidos contra la PCSK9 antes de entrar en otro campo. Como veis, evolocumab y alirocumab, anticuerpos monoclonales, incluirán ARN de interferencia el primero, el MK0616 anticuerpo oral, y ya tenemos un ensayo en fase 1 con anticuerpos antinucleótidos antisentido, que son algo más sencillos que los ARN de interferencia, pero que al final hacen lo mismo, ¿vale? Tenemos ahí el código. Pero es que además se están desarrollando estas dos vacunas contra los PCSK9, de forma que nos la pondrán una vez y luego tendremos que hacer una dosis de recuerdo cada X tiempo, y es la primera diana terapéutica en el metabolismo lipídico que ya aplica la terapia más novedosa que tenemos ahora, que son los tratamientos dirigidos contra, que son la tecnología CRISPR-Cas9, que como sabéis es modificar genéticamente de forma definitiva, o sea que con una única administración bastaría, nuestro código genético. Esto no quiere decir que si yo me someto a una terapia CRISPR-Cas para ponerme los ojos azules ahora los vaya a tener ya siempre azules. No, esto es actuar solo sobre proteínas que hacen sobre genes que hacen que haya una fabricación de proteínas de forma periódica, ¿no? Como por ejemplo son las proteínas del PCSK9 que se están fabricando de forma periódica. ¿Qué pasa? Que esto no es fácil de dar, no es una administración sencilla, es solamente una vez en la vida, pero tienes que estar ingresado, tienen que pretratarte primero y luego los efectos secundarios no son desdeñables y está todavía muy en pañales. Y luego tenemos también el lerodalcicept, que no corresponde a ninguna categoría, no es un anticuerpo monoclonal, no es una ARN de interferencia, tampoco es un antinucleótido antisentido, es una proteína recombinante que necesita de estabilización con la albúmina, y ya tenemos un ensayo en fase 3 y parece que consigue también reducir el LDL un 60%, pero no me voy a detener mucho porque todavía falta muchísimo para publicar los resultados. ¿Qué dicen las guías? Que no miremos solo el LDL, ¿no? Que miremos también los triglicéridos, el HDL, la ApoB, todo eso con indicación 1A y con indicación 2A la lipoproteína A, que no sabemos muy bien cuál es el beneficio de la lipoproteína A o cuáles son las implicaciones. Pero ahora explicaré por qué las guías ya la nombran y por qué creo que en un futuro sí va a tener una recomendación 1A. Porque tenemos que medir no solo el LDL, sino todo esto. Porque como vemos aquí, ya que se ve muy bien, el mecanismo lipídico es muy complejo y si vemos el paciente 1, el paciente 2 y el paciente 3 tienen todos un LDL de 70, pero tienen diferentes valores de triglicéridos y de ApoB. ¿Por qué? Porque cada molécula de LDL tiene solo una molécula de LDL. Da igual si es grande y da igual si es pequeña. De forma que si lo que miramos es el peso molecular, que es lo que hacemos al evaluar en las analíticas sanguíneas el LDL, podemos creer que tenemos poco LDL, como es el caso del paciente 1, pero podemos tener mucho LDL, pero con partículas muy pequeñas, que esto, por ejemplo, es lo que pasa en la población diabética, ¿no? Yo creo que con esta diapositiva se entiende muy bien porque hay que medir más cosas. ¿Y por qué hay que medir los triglicéridos? Pues porque, como veis, los triglicéridos han sido unas moléculas que la verdad que no las hemos tenido mucho en cuenta y que han tenido una opinión cambiante, ¿no?, en la sociedad científica, donde parecía que eran espectadores inocentes, a donde ahora se considera que no solamente son modificadores del riesgo, sino que también per se aumentan el riesgo cardiovascular, ¿no? Como vemos en este estudio, son capaces de aumentar por 5 la probabilidad de infarto miocardio, por 3 la cardiopatía isquémica y por 2 la mortalidad de cualquier causa. Y como vemos en este registro del ensayo PESA que está realizado en pacientes sanos, vemos que los niveles elevados de triglicéridos, independientemente de los valores de colesterol, producen muchas placas de ateromia, ¿no? Entonces, los triglicéridos han pasado a formar parte del famoso riesgo residual, junto con otros mecanismos como la inflamación o la trombogénesis, que es lo que ahora tenemos que tener en cuenta también si queremos hacer un tratamiento global de los lípidos. Esta es una diapositiva que muestra cómo, más allá del LDL, otras moléculas tienen implicación también en mortalidad cardiovascular y en la probabilidad de presentar un infarto. Si veis aquí, con valores de LDL elevados, pero con valores de colesterol no LDL y de ApoB bajos, no es tanto el riesgo aumentado de presentar enfermedad cardiovascular o de infarto
como si tenemos el LDL bajo y cualquiera de estos dos parámetros elevados. En concreto, si tenemos la ApoB elevada, tenemos muchísimo más riesgo de tener mortalidad e infarto de miocardio que si la tenemos baja con un LDL alto. O sea que hay que ir más allá. Y en este escenario es donde entra el icosapento de etilo, que también es una molécula que, aunque se ha comercializado hace un año y pico, ya tenemos el estudio que demostró el beneficio en términos de reducción de mortalidad, redujo un 25%. Sabéis que el icosapento de etilo es un éster altamente purificado y ningún otro éster, como los omega 3, habían demostrado un beneficio similar. Se había publicado en el 2009, pero llegó la pandemia y eso hizo que pasase a un puesto secundario. Bueno, pues se redujo también el MACE, que era un MACE de 5 compuestos: muerte cardiovascular, ictus, infarto no fatal, revascularización coronaria, infarto de angina inestable, porque consiguió reducir no solo los valores de triglicéridos, sino otros parámetros que, como hemos visto, están implicados en el riesgo residual, ¿no? Consigue también reducir la inflamación, porque conseguía una reducción muy marcada de la PCR, y consigue también estabilizar de alguna forma la trombosis, ¿no? Entonces, aquí podríamos, esta es una diapositiva que compara un poco los beneficios del icosapento de etilo con un montón de estudios de los que hablamos cuando hablamos de riesgo residual, ¿vale? Y ya para acabar, un poquito de la lipoproteína A. La lipoproteína A es la molécula de moda en el campo de los lípidos. ¿Por qué? Porque es una lipoproteína muy compleja, determinada genéticamente en un 80%, según donde lo mires, o 90%, y parece que hay bastantes diferencias, no solo en sexo, sino también en raza, ¿no? Parece que es algo más alta en las mujeres y también es algo más alta en poblaciones africanas y poblaciones asiáticas. Es una proteína que no solamente produce aterogénesis, sino que está implicada en el sistema inmune, en la activación endotelial, en la activación plaquetaria y en la desestabilización de la placa de ateroma. ¿Cuál es el valor elevado para considerar que el paciente tiene un riesgo cardiovascular añadido? Pues no está claro, ¿no? Pero parece que por encima de 50 ya hay una asociación lineal con mayor riesgo cardiovascular, y que esto es independiente de si el paciente está en tratamiento con estatinas o está sin tratamiento con estatinas. De hecho, las estatinas pueden aumentar un poquito la lipoproteína A. Ahora no tenemos ningún fármaco para reducir específicamente la lipoproteína A. Los PCSK9 parece que la reducen un poquito, un 30%, pero no hay ningún fármaco que haya conseguido reducir en pacientes que tienen la lipoproteína alta a valores por debajo de 50. Y si no llegamos a valores por debajo de 50, parece que los beneficios clínicos pues no van a ser significativos. ¿Por qué? Porque la lipoproteína A se asocia a un amplio abanico de patología cardiovascular. No solo produce mayor probabilidad de tener infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular o enfermedad arterial vascular periférica, sino que sobre todo tiene una asociación muy marcada con la estenosis aórtica, ¿no? Parece que si cogemos una cohorte de población con estenosis aórtica calcificada, hasta un 30% tienen una lipoproteína A elevada, típicamente si son mujeres. Estas son los dos fármacos que vamos a tener en el futuro próximo para el tratamiento de la lipoproteína A: un oligonucleótido antisentido, el pelacarsen, todos los que acaban en sen. Esto aprenderoslo porque en el futuro son los fármacos del futuro, esto es lo más importante de esta charla. Todo lo que acaba en sen son oligonucleótidos antisentido, y todos los que acaban en an son inhibición de la RNA de interferencia, como el inclisiran. Ya hemos explicado el mecanismo de estos fármacos, son todos igual, una doble hélice, que necesitan de una proteína para entrar dentro se descinde, y una de las dos partes de la hélice bloquea el ARN mensajero que va a fabricar la proteína. Esto es mucho más sencillo. Aquí lo que se hace es que se inyecta de forma subcutánea solo el ARN mensajero que nosotros queremos que bloquee, o sea, la cadena complementaria a nuestro ARN mensajero. Aquí se inyectan dos y dentro se extiende, y la que queremos que bloquea el ARN mensajero, y aquí vamos directamente a inyectar solo la que bloquea. El pelacarsen, que es el oligonucleótido antisentido, tiene un ensayo en fase 2 donde se ha visto que consigue reducir con dosis de 20 miligramos con administración una vez a la semana hasta la lipoproteína un 80%,
sea, hasta un valor de un 80%, y ya está en marcha el ensayo en fase 3 con muchísimos pacientes, con 7.680 pacientes, donde vamos a ver si reducir la lipoproteína hasta un 80% tiene beneficios en todas estas patologías que he nombrado antes. Y el olpasiran solamente tiene un ensayo clínico en fase 2, donde se ha visto que con diferentes terapias a diferentes dosis, y todavía no sabemos cuál va a ser la dosis elegida para el ensayo en fase 3, aunque yo deduzco que probablemente sea esta, la de 225 cada 12 semanas, que es la de 3 meses, o la de 225 cada 24 semanas, que es la de 6 meses, y sería parecido al Inclisiran, produce un descenso de la lipoproteína A muy, muy marcada. Y vienen más. Viene el Perlasiran, que como veis acaba en A, entonces es una ARN de interferencia que ha demostrado en un ensayo en fase 2 que reduce la lipoproteína a más del 90% a las 36 semanas, o sea que es bastante tiempo, va a permitir administrarlo bastante tiempo, y el Lepodisiran, que es otro ARNM de interferencia que consigue reducir la lipoproteína al 94% a las 48 semanas, y que tiene ya el ensayo en fase 3 en marcha, y que va a demostrarse con una administración anual, y seremos el primer fármaco que tenemos anual, va a conseguir reducir la lipoproteína A, si es que reducir la lipoproteína A nos sirve para algo. Y tenemos el primer fármaco de administración vía oral, la mubalaclina. ¿Vale? Lo que hace es que se une al puente disulfuro que hay entre la lipoproteína A y la apolipoproteína D, que es la molécula o sea, que están en la superficie de la lipoproteína A. Lo que hace es romper este puente disulfuro, se ve en pequeñito, pero se ve aquí, y reduce también los niveles de lipoproteína. Y luego hay otras rutas metabólicas en las que no voy a entrar y que son mucho más complicadas, como la de la apolipoproteína C3 y la de la ANGPTL3, cuyo nombre es impronunciable y tampoco lo voy a decir porque no vamos a entrar en ellos, y que están implicadas, una de ellas, la lipoproteína A, en el metabolismo de los kilomicrones y de los triglicéridos, y la otra en el metabolismo de los triglicéridos y de la LDL, pero por una vía una vía de destrucción metabólica diferente a la de los receptores, que es la que atacan los PCSK9 o la que ataca el Inclisiran. Y estos son los fármacos que hay en el mercado actualmente, en el mercado no, en investigación, en fase en investigación, y que vendrán en el 2026. El Volanerosen, que es un oligonucleótido antisentido, que parece que los resultados son muy buenos en términos de reducción de kilomicrones y triglicéridos, pero con unos niveles de seguridad poco aceptables. O Lezarsen, que parece que tiene mejores resultados, y Plozasiran, que este es un ARN de interferencia. Como veis, acaban en SEN y en AN. Y luego aquí tenemos también mucho más lejano en un futuro, 3 fármacos, un anticuerpo PCSK9, un oligonucleótido antisentido y un ARN de interferencia para atacar la molécula ANGPTL3. Y si os parecía complicada la diapositiva que puse al principio, esta es una diapositiva resumen, por si alguien se la quiere guardar, donde se recogen los fármacos que hay o que vendrán con PCSK9, con lipoproteína A, con apolipoproteína A y con esta otra molécula en el futuro. Y si os parecía complicada, como ya he dicho, la diapositiva del principio, pues este es el escenario en el tratamiento de la dislipidemia que vamos a tener en los próximos años. Pero como esto no es práctico, yo os dejo para acabar, y aquí ya acabo, esto no lo voy a explicar porque ya lo explicamos en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología, y va a salir publicado próximamente en el monográfico de lípidos que vamos a publicar desde la Sociedad Valenciana de Cardiología. Este es el tratamiento actual recomendado con las moléculas que tenemos disponibles en el mercado, porque como ya habéis podido observar, la segunda parte de la presentación ha sido sobre todo de fármacos en investigación futura que van a venir más adelante. Y con esto, muchísimas gracias a todos y gracias por vuestra atención. Nada, agradecerte la excelente presentación, yo he aprendido muchísimo y vamos a tener que estudiar mucho sobre todas las moléculas que están por venir. Nada, felicitarte otra vez por la presentación, invitaros a la última presentación que hay antes de verano, que sería el 20 de junio.
a cargo del doctor Ernesto Valero del Hospital Clínico de Valencia, de denervación renal para el tratamiento de la hipertensión arterial no controlada. Y nada, muchas gracias a los asistentes, a Organon y sobre todo a ti, Miriam, por esta presentación. A vosotros por invitarme y a los oyentes. Muchas Gracias, gracias. gracias a las dos. Dar las gracias y la bienvenida al ciclo a los diferentes hospitales que han participado hoy en la sesión. Ha sido el Hospital de Denia, lógicamente, y el Hospital General de Alicante, como es que estáis vosotras dos. El Hospital Peset de Valencia, el Hospital de Sagunto, el Clínico de Valencia, el Arnau, el Hospital La Fe, el Hospital La Plana de Villarreal, el Hospital de Manises, el Hospital de San Juan de Alicante, Hospital General de Valencia, Hospital General de Castellón y algún hospital desde Barcelona que también se han conectado a la sesión de hoy. Un saludo. Gracias a todos. Gracias.